Negro, verde, rojo. 500 ohms. Vamos a ver. Es que se me había olvidado grabar y tuve que poner apenas a grabar. Perdón, déjenme regresar. 500 ohms. Necesitamos en la primera casilla el número 5, ¿no? El número 5 sería verde. En la siguiente casilla necesitaríamos el negro porque nos da un 0 y ahora tendríamos el valor de 50. Nos faltan dos ceros, así que estaríamos utilizando el rojo para completar nuestro número, que serían 5200 ohms. Estaba bien los colores, pero los dos primeros estaban al revés. ¿Sí? ¿Sí se entiende o todavía hay algún problema? Sí, sí se entiende. Cristian, ¿cómo lo sientes? Lo entendí más. ¿Ya le vas entendiendo? Ok. María Fernanda. María Fernanda ya es experta, ¿no? Pero yo... Ok. Hay vacantes ahí en Steren y con Miranda si quiere aprovechar. Bueno. Aquí, a ver, déjenme ver si puedo usar mi pizarrón para aprovechar algo. Ven que hasta ahorita hemos estado hablando de 5200, 9200, es que quiero poner el pizarrón para usar mis plumones, porque luego aquí en esto, es mucha lata. Bueno, voy a ver si puedo usar la pizarra de esto. Ahí se ve la pizarra, ok. Ven que hemos estado usando valores, por ejemplo, de 5200 ohms, ¿no? Pero este número, aunque está bien dicho así, en la electrónica, sobre todo, no se emplea el término como tal, ¿sí? Así 5200, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos más prácticos, porque nos gusta ahorrar las cosas, porque nos gusta abreviar casi todo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a emplear, digamos que vamos a emplear sus apodos. Voy a poner aquí esto. Cuando nosotros hablamos de cantidades de 1000, le vamos a poner el prefijo kilo. Cuando hablamos de cantidades de 1.000.000, son 6 ceros, 3, 4, 5, 6. Vamos a hablar en cantidades de megas, ¿sí? Para las resistencias. Incluso para los voltajes y para todas las cosas que manejamos. Aquí se puso medio raro ese 5200, me parece como dientecitos. ¿Sí lo ven bien? ¿O ven como unos dientecitos y letras chinas? Se ve cambiando. ¿Se Yo cambió? también lo veo Se igual, ve como con letras chinas. con letras Qué, chinas y dientecitos. qué raro. Bueno, lo voy a escribir otra vez. No, de hecho son japonesas. Ándale, así como... No, sí son Son chinos, ¿no? canis. Para mí es Bueno, lo... voy a poner aquí otra vez porque está medio raro lo que pasó. Cuando hablamos de cantidades de miles, le vamos a poner el prefijo kilos. Y cuando hablamos de cantidades de millón, hablamos de megas, ¿sí? Cantidades en mega. Es decir, tenemos 5200 ohms y
no, normalmente llegas y no le dices, señorita María Fernanda, ¿me podría proporcionar una resistencia de 5200 ohms? Sino, normalmente llegas y pues también para hacerla sufrir, porque a veces no saben bien, llegas y le dices, señorita Fernanda, ¿me podría proporcionar una resistencia de 5.2 kilo ohms? ¿Por qué 5.2 kilo ohms? Porque tenemos 5 que nos habla de 5000.2 porque es la fracción de 200. Entonces tenemos 5.2 kilo ohms. De hecho, creo que sí voy a necesitar el pizarrón porque eso está medio raro. Permítanme tantito. Déjenme copiar el enlace. No sé por qué no lo puse desde un principio. ¿A ustedes les ponen pizarrones normales de repente en las clases o todo es por aquí? Pues a veces, bueno, el de metrología nos pone con pizarrón. ¿Sí? ¿Cómo les gusta más, por aquí o con el pizarrón? Por aquí. Por aquí. Bueno, pues voy a tener que hacerlo por aquí entonces. Bueno, es que aquí, les digo que me aparecen las letras chinas así. Lo quito y hasta se puso un ki. Creo que es de Dragon Ball o algo así. A ver, voy a borrar esto. Creo que voy a tener que usar la pluma. Voy a usar la pluma. Es esta, ¿no? No. Es que normalmente he estado utilizando mucho el Google Drive, perdón, el Google Meet, y con eso se me olvidó cómo utilizar esta cosa. Ya no me acuerdo cuáles son las plumas. Me acuerdo que había una pluma, pero ya no la encuentro. ¿Cuál era? ¿En dibujar? Así es aquí. Bueno. Entonces, les decía, si tenemos valores, por ejemplo, 5000, espero que aquí no se vuelva piquitos. 5000, esto equivale a que yo pueda decir que son 5K, ¿sí? Digamos que las K representan 3 ceros, ¿sí? Si yo tengo 5200, como decíamos hace rato, ese es un 2, pero está medio raro ahí. Como que el pulso no es mi mayor virtud en este momento. Podemos mencionarlo como 5.2 K. Bueno, como estamos hablando de ohms, se acompaña con este símbolo, el símbolo de la omega, que representa a los ohms. ¿Sí? En algunos lugares también puedes representarlo o lo vas a encontrar así. (5K2), es decir, digamos que como lo interpretan es 5200, ¿sí? Se los pongo ahí para que no les extrañe cuando vean una terminología similar, ¿sí? Les comentaba, normalmente vamos a utilizar esto, ¿sí? Y bueno, para su fortuna, la mayoría de los valores de resistencia son en kilo ohms, porque es una resistencia, pues sí, alta, pero no tan alta. Digamos que los valores de mega ohms van tendiendo a ser un circuito abierto, ¿sí? Un circuito que es tan alta su resistencia que ya no circula nada ahí, es decir, que está como cortado, ¿sí? Por eso la mayoría de los valores que ustedes van a encontrar en el trayecto de su carrera van a ser en kilos ohms, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja?
nada. Bueno, entonces voy a pasar otra vez a la presentación. Bueno, los tipos de resistencias. Estuvimos viendo que hay resistencias, las que estuvimos calculando, son resistencias de carbón prensado. De hecho, cuando van y las piden, algunas vendedoras, algunos vendedores te dicen, ¿qué quieres? ¿Una resistencia de carbón? Y bueno, tú la ves y dices, ¿cuál carbón? Parece una pastillita de metal o de cerámica, ¿no? Ya saben que por dentro pues trae carbón prensado. Pero también existen resistencias de metal. Eh, Estas en el bajo mundo de los técnicos, en el underground, las conocen como resistencias de cemento porque, si se dan cuenta aquí, su estructura es una especie como de cal, como de un recubrimiento como de cemento. En la actualidad, bueno, antes sí eran así, hasta se desmoronaban. En la actualidad son de un plástico para sustituir precisamente el cementillo ese que le echaban, ¿sí? Parecen como terrones de azúcar, más bien. No sé por qué les decían así de cemento. Para mí siempre han parecido terrones de azúcar. Y por dentro traen un enrollado de cable de un material no conductor o no tan buen conductor. Bueno, ahorita dice que se va a acabar el tiempo en 10 minutos. ¿Qué hora es? 10:14. Bueno, si quieren ahorita que se acabe el tiempo, pues ya la agarran para desayunar. Son que va a terminar a las 10:24 más o menos, ¿no? Y ya regresamos a la hora. Digo, porque volver a aprenderlo y eso nos lleva como 10 minutos y nada más perdemos tiempo con eso, ¿no? Y ya regresamos a la hora. ¿Sale? Bueno, entonces comentábamos sobre los tipos de resistencias. Les decía, estas están hechos con un material resistivo, pero es un alambre que va metido aquí adentro. Y dependiendo de las vueltas de alambre y la separación, es como marca la resistencia. Sus valores igual puede ser de ohms, de kiloohms, de megaohms, pero lo que aquí marca la diferencia es que estas resistencias soportan una mayor potencia. Es decir, donde se emplean normalmente hacen un consumo de energía más grande que calientan la resistencia. Si nosotros ponemos una resistencia de carbón, es posible que de pronto se queme, incluso hasta eche fueguito. Lo bueno que no explota, nada más se quema, ven la llamita ahí por unos minutos, por unos segundos más bien. Estas resistencias de este plástico y alambre, bueno, yo nunca las he visto quemarse, pero, o sea, salir la flamita, pero pues también les pasa cuando sobrepasan la potencia a la que están diseñadas. Lo que sí he visto es que se ponen negras, ¿no? Como que se quema por dentro y se ponen negras y se abren. Hay diferentes modelos para diferentes usos y obviamente diferentes tamaños, como pueden verlo ahí. Les comentaba, ustedes normalmente van a estar empleando resistencias de carbón, porque es lo más usado para circuitos electrónicos, pero cuando necesiten manejar motores, sobre todo motores grandes, es posible que necesiten este tipo de piezas. No me acuerdo si les comenté que yo trabajaba cuando iba todavía en la universidad, trabajaba en el puerto de Veracruz con grúas, ¿sí? Veía el soporte técnico de las grúas. Esas grúas utilizaban ese tipo de resistencia como la que aparece aquí
La última del abajo a la derecha, una verde que parece así como que tiene unos hoyitos arriba. Bueno, hagan de cuenta esas resistencias, pero del tamaño que será como de unos 70 centímetros y las traían las grúas. Como manejan potencias muy, muy grandes, se me deben de imaginar, ¿no? Cuando alzan contenedores de 20 toneladas, imagínense la cantidad de energía eléctrica que requieren para levantar 40 toneladas. Pues bueno, como consume una exageración de corriente y de potencia, pues necesita componentes que estén de acuerdo a lo que ellos están manejando. Entonces, necesitaban ese tipo de resistencia. Les decía que me cabía la resistencia así en la mano, más bien con las dos manos, y eran casi como de unos 70 centímetros. Y como pasaba mucha corriente a través de ellas, generaba mucho calor. Me acuerdo que alguna vez llovió, se me mojó todo el uniforme, me quité la camisa y la puse ahí con las resistencias, y como a los 10 minutos se secó. Entonces le encontré otra autoridad, lo bueno que no me vio nadie, porque si no me hubieran regañado. Pero imagínense, ¿no? La cantidad de calor que puede llegar a disipar ese tipo de dispositivos. La resistencia que estábamos viendo, bueno, la resistencia de carbón, estas empiezan desde un cuarto de watt hasta más o menos un watt, es su medida más grande. 1 o 2 watts me parece. Ustedes las van a distinguir porque mientras más watts pueda consumir, la resistencia, el hilito este que aparece aquí, el alambrito, se va a ir haciendo más grueso. ¿Sí? Las de un cuarto de watt quedan hasta bailando en el protoboard a veces. Si tienes protoboards viejos, luego es un rollo porque ya no embonan bien en los agujeritos. Que por cierto, como van con sus piezas, ya las han ido cotizando y eso. He comprado algunas, nada más. Ok. Les comentaba que a ver si pueden conseguirlas por lo menos para la tercera semana, para aprovechar a hacer práctica de esto, ¿no? Para que no se quede nada más en pura teoría. Y pues también les vaya sirviendo para el futuro, ya que lleguen a alguna clase que tengan con esto y les digan, hay que armar un circuito resistivo y lo ensambles como si nada, ¿no? Bueno, entonces les decía que esas son de diferentes potencias, la van a ver de diferentes colores de la cerámica. Generalmente las resistencias de precisión son construidas con un color verde o un color azul. Aunque la precisión, como saben, lo determina la cuarta banda de la hilera de banditas de colores, ¿sí? Si es dorada, tu resistencia es lo más precisa posible. Bueno, de la misma forma hay resistencias de ajuste variable, llamadas trimmers. Estas resistencias son parecidas a los potenciómetros que ahorita vamos a ver. Pero, a diferencia de los potenciómetros, estas se ajustan y son insertadas en la placa con la intención de nunca más volverlas a mover. ¿Sí? Si se acuerdan, ahorita que estábamos viendo las resistencias de carbón, que solo tenemos 2 dígitos para estar jugando antes del multiplicador, es decir, las decenas y las unidades. Pero si yo necesito una resistencia que sea, por ejemplo, de 152 ohms en una sola resistencia, me la voy a ver complicada, porque puedo generar una resistencia de 150 o una resistencia de 2 ohms y sumar las dos, ¿no? Pero en una sola no puedo obtener esa cantidad porque necesitaría una banda extra que no la tienen ni la van a poner
Así que olvídense de esos deseos que no les van a ayudar en eso. Entonces, para esas resistencias bastante precisas, podemos utilizar estas que son resistencias ajustables. También son conocidas como presets, ¿sí? Hay algunas resistencias que solo tienen dos patitas. Algunas resistencias ajustables que solo tienen dos patitas y simulan la resistencia como tal, ¿sí? De hecho, esta nosotros podemos emplear las dos o las tres patitas. Bueno, eso ya lo veríamos más adelante, porque si no podemos confundirnos algo aquí, ¿sí? Tenemos también lo que es el potenciómetro rotatorio, comúnmente llamado potenciómetro nada más, ¿sí? Rotatorio, pues nada más es para hacer hincapié que lo vas a ajustar moviéndolo en forma circular como una perilla, como las perillas de sus consolas de audio, algunas televisiones antiguas, y digamos que son ejemplos de donde vienen ese tipo de potenciómetros. Estos se utilizan, como les decía, para ajustar, pero hacia el exterior del gabinete. Incluso si se dan cuenta aquí en esta fotografía, aparece que viene soldado unos cables a él. Esto es